Oremos. Señor, agradecemos, Padre, el que podamos esta mañana con el corazón henchido de gratitud, Señor, tener la oportunidad de exaltar tu nombre y manifestarte nuestro amor, Señor, nuestro reconocimiento por tus misericordias y tu gracia sobre esta iglesia local, Señor. También, Padre, agradecerte el hecho de que nos has dado una familia en la fe, una familia grande, Señor, y aquí en la iglesia una cercana, Señor. Y te damos gracias por el amor fraternal entre los hermanos, Señor. Rogamos, Padre, que tú los resguardes siempre. Y pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciendo a las familias, Señor, y que sigas manifestando tu gracia, Señor. Queremos en esta mañana, con la predicación, Señor, si es por todo lo que está en mi mente y en mi corazón, erigir un monumento a ti, Señor, un monumento de gratitud por todas tus misericordias y todos tus favores, Señor. Permíteme tener la llenura de tu Santo Espíritu y de esta manera poder comunicar tu voluntad, Señor, a los hermanos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, por sus méritos. Amor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El texto nuestro es Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7. Ustedes recordarán, hermanos, que llegó el momento en que el arca se convirtió en un dolor de cabeza para los filisteos que lo habían tomado. Habían tomado el arca de Jehová, la habían utilizado como un amuleto, como un ídolo más. Y este ídolo, esta arca, ¿verdad?, lo que le trajo fue maldición. Comenzaron a morir llenos de tumores. Una gran peste cayó sobre todos los pueblos filisteos que tuvieron el arca. Y llegó el momento que dijeron, tenemos que salir del arca esta. Y la mandaron a Betseme. Betseme fue ya territorio israelí. No vamos a entrar en detalles de lo que ya vimos, de cómo llega el arca hasta Betseme. El hecho es que cuando llega a Betseme también tienen ligereza en el trato con el arca. El arca no era Dios, pero el arca fue el vehículo que utilizó Dios para manifestarse a Israel, y debían tener una determinada reverencia y cumplir una serie de, por así decirlo, de preceptos que Dios había establecido en cuanto al manejo del arca. Los de Betseme tuvieron descuido con esto, inclusive destaparon el arca. Todo esto trajo también maldiciones sobre los de Betseme, al punto tal de que decidieron que el arca no debía quedarse ahí tampoco, sino que mandaron a avisarle a los de Kiriat Jeraim, otra población israelí, que los filisteos habían devuelto el arca y que la fueran a buscar. Ni siquiera quisieron llevarla, sino que la fueran a buscar allá. Los de Kiriat Jeraim buscaron el arca, establecieron a un sacerdote para que manejara el arca, hicieron las cosas correctamente, y el arca terminó en la casa de Abinadab. En este lugar el arca va a pasar mucho tiempo ciertamente. En Kiriat Jeraim va a pasar casi 100 años el arca. El arca no se va a mover de ese lugar, no va a regresar a Silo, porque posiblemente Silo fue destruida anteriormente por los mismos filisteos, sino que se va a quedar ahí hasta que el rey David entonces va a tener el propósito en su corazón de llevarla hasta Jerusalén. Y también todo esto va a traer una serie de conflictos o complicaciones, porque Dios es un Dios santo y debemos santificarle no solamente con nuestros corazones, sino también con nuestras acciones en cada momento. El hecho es que el arca sale de Kiriat Jeraim, ¿verdad? Está en Kiriat Jeraim, pero el pueblo estaba en sus mismas andanzas. Recuérdense que se caracterizaba a esta época que se estaba viviendo en el hecho de que cada quien hacía lo que bien le parecía, no había autoridad moral, no había autoridad jerárquica, o sea, no había rey, no había quien gobernase, no había autoridad judicial y no había autoridad espiritual tampoco, porque el último sacerdote, profeta y juez había sido, ¿se recuerdan quién? Elí, que tenía como ayudante a Samuel, pero Samuel era un niño en el momento en que Elí muere y que el arca es tomada prisionera. Ahora pasan 20 años completos, 20 años estando el arca en Kiriat Jeraim, y el pueblo de Israel sigue en su misma calamidad, sigue siendo explotado, castigado, vilipendiado por los filisteos, por los incrédulos, y llega un momento en el cual ellos simplemente llegan a la desesperación. Ese es el contexto en el cual nosotros vamos a leer este texto. Estamos en Primera de Samuel capítulo 7. Quisiera saber si ya tengo la atención de todos.
Siempre trato de tener una especie de introducción que permita que cada quien llegue a su lugar, preste atención, abra sus Biblias, disponga su corazón a fin de que Dios pues le bendiga con la exposición de la palabra. ¿Ya estamos listos? ¿Seguro? ¿Sí? Pues arrancamos entonces, capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó a Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Hermanos, en estos días, la familia Infante, que todavía no ha llegado del viaje que tiene, envió por las redes sociales, subió sobre las redes sociales una imagen muy interesante. Se trataba de una fotografía de ellos estando en el Holocausto, en el monumento al Holocausto que hay en Berlín. Este monumento es un monumento que tú vas allá y te sorprende, porque es una gran parcela de terreno y la han convertido en una especie de cementerio, ¿verdad? Pero no es un cementerio, sino que son una serie de pequeños montículos que se forman y que serían, como quien dice, fosas que emergen de la tierra hacia arriba. Muy interesante el monumento, porque tú te paras ahí adelante y tú lo que ves es un gran tablero de pequeñas tumbas erigidas hacia arriba en vez de hacia abajo de la tierra. Pero lo interesante del monumento es el hecho de que, primero, el hecho de que esté en Berlín mismo, ¿no? Donde fue promovido y sostenido y causado el holocausto nazi hacia los judíos, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que ellos tienen mucho interés en no olvidar, en recordar siempre esa etapa de la historia de Alemania en el mismo corazón, en el mismo centro de Berlín, de manera que los que pasan por ahí, los transeúntes, los que pasan en autobuses, los ciudadanos normalmente, pues pasan por ese lugar y pueden recordar aquello que pasó y que no debe volver a suceder. Bien, en este caso nosotros vemos acá que se está erigiendo un monumento. Este monumento se llama Ebenezer.
Este Ebenezer es un monumento que evoca sin lugar a duda lo que había sucedido antes, hechos pasados de la nación de Israel. Israel había llegado a un punto tal en el cual el pecado prácticamente era la cotidianidad de la vida de ellos, donde la idolatría reinaba. Y sin embargo, en alguna manera este monumento se convierte en un monumento de logros por el hecho de que iba a celebrar una victoria que Israel iba a tener en un momento dado, y nosotros la estamos leyendo hace un rato acá. O sea que era un monumento que, referido al tiempo pasado, representaba sin lugar a duda tanto logros como desaciertos, tanto victorias como derrotas. Y los monumentos normalmente son así, conmemoran una epopeya, conmemoran un evento, conmemoran una parte de la historia específica de un pueblo, de una nación, de una cultura, de un grupo humano. También nosotros vemos que el monumento normalmente ubica a una persona en el tiempo real en el cual se erige. Y se erige en un momento específico, trayendo siempre una reflexión en el momento. O sea, el monumento no fue hecho en la época, en el caso del monumento hacia el Holocausto, no fue hecho en la época de los campos de concentración, en la época en que se sucedían estos eventos, sino que es hecho en la actualidad, porque de esta manera trae una reflexión. Y cuando hablamos de este monumento de Ebenezer, que dice hasta aquí nos ayudó Jehová, y que no era otra cosa que un gran peñasco, una gran piedra con un título escrito, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿verdad? Pues no es otra cosa que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, los logros de Jehová a nuestro favor. Pero si lo vemos en tres tiempos, como debemos hacerlo, un monumento cualquiera no solamente rememora el pasado, no solamente enfatiza el momento en el cual es erigido, sino que también en cierta manera proyecta hacia una esperanza futura. Y esto también era lo que iba a suceder con este monumento, este Ebenezer, esta piedra de ayuda, que es lo que significa Ebenezer, piedra de ayuda, que estaba erigiendo la nación de Israel luego que había salido victorioso de la batalla con los filisteos. La expectativa de que el Señor iba a seguir ayudándole. Erigían un monumento, levantaban un monumento, una piedra con un logo, con una inscripción que decía no solamente lo que el Señor había hecho, lo que estaba haciendo en ese momento, sino que también presentaba la aspiración del pueblo para un futuro. Y en este sentido, nosotros también debemos tener, nosotros como iglesia y nosotros de manera personal, individual, como creyentes, debemos tener también nuestro monumento, debemos tener nuestro Ebenezer. Ese es el título que le he puesto hoy al mensaje de esta mañana, partiendo de este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 7. Bien, hermanos, vemos en los primeros versículos que está acá, que entre Mizpa y Ebenezer hay un gran trecho, un trecho importante que debe ser cubierto. Mizpa es el lugar donde Samuel le dice, bueno, reúname al pueblo, y se reúnen en este lugar, en Mizpa. Era un lugar donde ya había habido varios eventos importantes en el pasado que no voy a traer a colación ahora mismo para la nación de Israel, pero que en este caso estamos viendo que habían pasado 20 años desde la devolución del arca hasta el momento en el cual estaba reuniéndose la nación ya completamente desesperada. Había un largo trecho que había pasado entre Mizpa y el momento en el cual ellos erigen el monumento de acción de gracias a Dios. Y esta vez nosotros vemos que ellos están completamente compungidos. Dice que estaban lamentándose en pos de Jehová. Tenían aparentemente el arca, pero aparentemente no, nuevamente tenían el arca entre ellos. Durante 20 años había estado en ese sitio, en Kiriat Jeraim, en la casa de Abinadab, pero sin embargo todavía no estaba reinando entre ellos el Dios del arca. Todavía Jehová no era de ninguna manera su rey, ni tenían tampoco el favor de Jehová. El arca que se quedó allá durante todo este tiempo no representaba ningún tipo de beneficio para la nación de Israel por el hecho de que ellos la habían manejado como un objeto de idolatría, como un objeto de fortuna. Ahora, había pasado algo todavía peor, y es el hecho de que la idolatría cananea había permeado dentro de la nación de Israel al punto tal de que ellos mismos estaban llenos de imágenes de Baal y de Astarot. Vamos a ver que el profeta va a tener que decirle que se deshagan de esos ídolos que tenían.
Y como cada quien hacía lo que bien lo que bien le parecía, y no había autoridad establecida ninguna que le podría recriminar sobre sus pecados, sobre su falsedad, sobre sus hechos, sobre su idolatría, pues sencillamente el pueblo solamente había traído como consecuencia, le había traído todo esto como consecuencia el mantenerse subyugado bajo los amorreos en todo momento. Tanto los filisteos como los cananeos, como todos los demás pueblos, habrían de tenerlo durante 300 años aproximadamente del tiempo de los jueces subyugados. Por tiempo Dios le daba una pequeña liberación cuando levantaba un juez y luego volvían automáticamente a lo mismo. Y lo que sucedió fue que se produjo una especie de lamento nacional en toda la nación de Israel. Dice que la nación de Israel, el pueblo, lamentaba en pos de Jehová. Y cuando hay lamento es cuando se produce el primer paso para la verdadera restauración. Israel comenzaba a sentir ahora la necesidad de acudir a Dios, la necesidad de Dios en la vida de la nación, en la vida de los ciudadanos, de los israelitas, porque ellos habían estado viviendo completamente de espalda a Dios. Y Dios se había apartado de esta pérfida nación absolutamente, porque era una nación desleal, una nación que una y otra vez traicionaba su sincera fidelidad a nuestro Señor. Y por eso nosotros vemos que en todo este tiempo, no obstante, siendo Samuel reconocido como una persona de Dios, ni siquiera acudían a él, sino que simplemente lo tenían como un vidente que ocasionalmente consultaban en forma agorera. Pero ni siquiera Samuel había asumido, a pesar de haber crecido, como dice el texto, en sabiduría delante de Dios y de los hombres, así como decía de Cristo, decía de Cristo, también lo decía de Samuel. Sin embargo, él todavía no había asumido la posición del liderazgo como juez. Y durante 20 años, desde el momento en que llegó el arca, desde el tiempo en que llegó a Kiriat Jeraim, hasta el momento en que se reúnen en Mizpa, pues sencillamente la nación no tenía ningún tipo de, vamos a llamarla así, de amonestación espiritual. Pero ya era el propio Dios que estaba amonestándole espiritualmente. Ellos habían llegado a un punto tal en que se sentían completamente desesperados. Y yo voy a hacer un paralelismo constantemente en los tres tiempos en que estamos hablando de erigir un monumento al Señor. Y el paralelismo lo voy a hacer entre lo que le sucedió a la nación de Israel y lo que nosotros como iglesia también nos sucede, nos ha sucedido y nos sucederá necesariamente. Han pasado 30 años, hermanos, 30 años desde el momento en que, sin ningún otro propósito que sencillamente expandir el reino de Dios, nosotros iniciamos esta congregación, un grupo de hermanos, un grupo de matrimonios, un grupo de familias, con el propósito de, por así decirlo, expandir el Evangelio y llegar a otros lugares de un grupito pequeño que originalmente estábamos en un estudio bíblico. La única ilusión que teníamos era la de predicar el Evangelio y seguir viendo, como lo habíamos visto durante varios años, a la gente venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, convertirse y cumplir así con la gran comisión. Esta era la situación, sí, ciertamente hace 30 años. En este tiempo, la vida de esta iglesia ha sido una vida muy accidentada, así como la vida de Israel la existencia de Israel ha sido muy accidentada, la de esta iglesia también. Originalmente, cuando hubo el propósito, incluyendo al misionero fundador de la iglesia madre, la iglesia que estaba entonces en la 27 de febrero, Iglesia Bautista Cristiana, y el grupo de hermanos que dijimos vamos a crecer, vamos a formar nuevas congregaciones, vamos a expandir el Evangelio, pues se formó una gran división dentro de la iglesia madre y esto pospuso en un inicio el que pudiésemos comenzar la nueva obra. En 2 ocasiones, esta iglesia no ha tenido domicilio y ha mudado su residencia 4 veces. 5 pastores diferentes han estado al frente de esta congregación y han habido temporadas de tiempo en el cual no ha habido ningún pastor al frente de esta iglesia. Hemos sido acusados de liberales y también hemos sido acusados de ortodoxos, paradójicamente, por algunos. Y hemos sido menospreciados y despreciados por otras iglesias hermanas a lo largo de muchos años. Estoy hablando del pasado, necesariamente. Así como refería el pasado de esos 20 años en el cual Israel se mantuvo simplemente alejado de Dios, como consecuencia de su proceder, sin que ese sea necesariamente el paralelismo. No estoy diciendo que la iglesia estaba alejada de Dios, ni que estaba en un proceder incorrecto. Pero estoy hablando de la accidentada vida de esta iglesia que la mayoría de ustedes no la conocen. Pero estudiando sobre esto, para llegar a la conclusión de que hasta aquí nos ayudó Jehová, tenía que hacer referencia a las memorias pasadas. Y van a ver
que esta reflexión no tiene otro propósito que esto. En aquella época, nosotros vimos cómo muchos se cobijaron bajo la gracia de este templo. Y muchos recibieron el calor del Espíritu Santo y muchos partieron luego para otros lugares. En muchas de nuestras congregaciones, sobre todo aquí en la ciudad de Santo Domingo, pero en algunas del interior también, hay hermanos que conocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador en esta congregación. Luego partieron y formaron parte de otro batallón del Ejército Universal de Cristo. Pero mientras tanto, en sus inicios comenzaron, se vistieron, se pusieron armadura en este lugar. En esta congregación hemos visto a muchos apartarse de ella por causa de su propio pecado y esto nos ha causado una gran tristeza. Pero ha sido una realidad que hemos tenido que sufrir. También hemos visto cómo muchos han pasado un tiempo relativamente largo con nosotros y finalmente han salido de nosotros, pero era porque no eran de nosotros. Han vuelto al mundo de donde salieron y al cual siempre pertenecieron, porque nunca fue diferente. Nunca se produjo realmente un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual en ellos. Hermanos, la mundanalidad ha sido para esta iglesia, de una manera particular, desde el punto de vista nuestro como pastor, el Baal y el Astarot, que nos ha llevado una y otra vez a la idolatría, a ser infieles a nuestro Señor Jesucristo. El mundo arrastra una vez y otra vez a través de los años, de los 30 años, a muchos creyentes, y eso no les permite ser estables, mantenerse fieles, crecer y multiplicarse en la gracia del Señor Jesucristo. En todo este tiempo no hemos estado exentos de divisiones, no hemos estado exentos de calumnia, no hemos estado exentos de disensiones entre los hermanos, y ha habido ocasiones en las cuales el pecado ha estremecido no solamente los cimientos de la congregación, sino también la propia cúspide de la congregación, al punto tal de que prácticamente parecía inminente la disolución de esta iglesia. Pero, y ahí es donde viene el énfasis ahora, pero han sido 30 años de muchas bendiciones, de muchas bendiciones, de muchas bendiciones. Hemos visto en el pasado llegar a los pies de Jesucristo a muchas personas, hemos visto transformarse muchas vidas, muchas vidas. Hemos visto cómo nuestros niños han podido recibir el pan espiritual, la leche espiritual no adulterada y crecer para salvación. Y les hemos visto crecer y muchos de ellos han llegado a formar familias y hoy día son ellos los que tienen celo por la santidad y la conversión de sus propios hijos. Hemos sido testigos de cómo tantos han crecido y perseverado y cómo hoy día son, por así decirlo, estables en la fe en la cual han sido forjados. Nosotros sabemos y hemos sido testigos de las profesiones de fe y los bautizos de muchas personas. Hemos estado presentes aquí cuando los niños son presentados delante del Señor, hemos estado nosotros en bodas, hemos visto cantidad de milagros de sanación dentro de la congregación, hemos visto en respuesta a nuestras oraciones, no a poder particular de ninguno. Hemos estado presentes en sepelio, hemos despedido hermanos amados en Cristo que están esperando el momento de la reunión en el reino de los cielos. En algunas ocasiones hemos sido distinguidos como una iglesia muy amorosa, como una iglesia en la cual el amor fraternal no fingido se convierte en un imán y atrae, y ha sido testimonio inclusive a inconversos y aún más a los propios creyentes. Durante todo este tiempo, estos 30 años, hemos levantado a los caídos en múltiples ocasiones, hemos llorado con muchos, hemos también gozado las bendiciones que el Señor les ha otorgado a tantos. Hemos confrontado la iniquidad, hermanos, y hemos también sostenido a muchos que son débiles, que han tropezado, con paciencia, tolerando, soportando, restaurando. En esta iglesia, hermanos, durante esos 30 años hemos defendido la doctrina, hemos guardado la fe. Hemos guardado nuestros labios a fin de que, predicando con plena libertad en todo el tiempo, todo el consejo de Dios, redunda en la salvación, en la santificación y en la consagración de cada uno de los hermanos. Lo hemos hecho, hemos tenido ese privilegio en esta iglesia. Nosotros hemos sido objeto de la multiforme gracia de Dios, de su infinita misericordia, y por eso nosotros, como Iglesia Evangélica Bautista Cristiana, podemos, en base a lo que el Señor ya ha hecho, en base a nuestras vivencias memoradas,
nosotros podemos levantar un monumento a Dios y decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso es lo que hay en mi corazón hoy, es lo que yo quisiera transmitir a ustedes. Cuando vemos hacia atrás y cuando vemos dónde estamos, a pesar de todas nuestras flaquezas y debilidades, la misericordia del Señor ha estado con nosotros. Aquí estamos, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por eso, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. El segundo punto tiene que ver con los hechos presentes. En el caso del pueblo de Israel, vemos nosotros los versículos que van desde el 3 hasta el 9, lo que sucedió a partir de Mizpa. Dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, versículo 3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos. Y entonces ellos hicieron precisamente todo esto que Samuel le estaba diciendo. Estaban ya completamente desesperados, lamentándose en pos de Jehová, y acudieron al lugar donde tenían que acudir. Acudieron a los pies de su Dios, del Dios único, real y verdadero. Israel en ese presente, en ese momento presente, estaba completamente plagado de un pasado oscuro, por así decirlo. Habían vivido alejados de Jehová y estaban sufriendo las consecuencias de ese extravío, las consecuencias de la práctica temporal del pecado. Dios comenzaba a despertar las conciencias de la nación, y fíjense qué interesante, cómo lo hizo a través de la aflicción. Y muchas veces Dios hace eso, o sea, Dios nos permite que pasemos por pruebas y por aflicciones a fin de que nosotros tengamos que levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y eso estaba sucediendo en este momento. O sea, Dios había obrado primero en la nación. Todavía Samuel no había comenzado, por así decirlo, su ministerio público, su ministerio hacia la nación de Israel, porque Dios estaba, a través de las aflicciones, de las pruebas, estaba preparando el corazón de la nación de Israel. Y Dios entonces utilizó a Samuel, utilizó su mensajero para que trazara el camino de retorno de la nación hacia Dios. Y en este momento nosotros vemos cómo para llegar hasta Ebenezer desde Mizpa era necesario que hubiera un trecho. Y esto es precisamente lo que le indica Samuel a la nación en los versículos que nosotros estuvimos leyendo y los que siguen después. Para poder llegar desde la condición en el cual ellos estaban en ese momento presente en Mizpa hasta el momento en el cual tuvieran la victoria que podían celebrar con un monumento en Ebenezer. ¿Están conmigo? Era necesario que sucedieran una serie de cosas. Y esto es lo que yo quiero enfatizar ahora. Tal vez este es el corazón del mensaje, porque vamos a hacer un paralelismo de nuevo, lo vamos a hacer con nuestra iglesia y lo vamos a hacer con nuestras vidas de una manera particular. En primer lugar, ellos tuvieron que tomar una resolución. Nosotros lo vemos en el versículo 3. Samuel le dice, si de todo corazón os volvéis a Jehová. Si de todo corazón os volvéis a Jehová. O sea, tenía que comenzar por el corazón. No vale de nada que tú te lamentes, que tú reconozcas tu condición, tu desgracia, que tú reconozcas la condenación que te espera a ti, si tú realmente de todo corazón no tienes la disposición de volverte a Jehová. Te podemos predicar el Evangelio 1000 veces, puedes entenderlo inclusive, puedes aceptarlo en tu mente, pero si tu corazón, si de todo corazón tú no estás dispuesto a consagrarte, a regresar, a hacer un freno en tu vida y ir en pos de nuestro Señor, pues sencillamente sería completamente inútil. La primera característica, la primera condición para pasar desde Mizpa hasta Ebenezer, ¿verdad? Hasta el momento de erigir este monumento, era que ellos decidieran en su corazón volverse a Jehová. Pero no se queda ahí, porque muchas veces sucede eso, o sea que la gente dice, sí, yo voy a buscar de Dios, yo necesito a Dios en mi vida, pero no hace nada. O sea, la segunda cosa era que tenían que tener una decisión y tomar una decisión. En el mismo versículo 3 le dice, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. La segunda cosa que tenía que hacer Israel era salir de todos esos ídolos, de toda esa idolatría rampante que había en medio de ellos. Ellos decían ser una nación de un Dios único, el pueblo de Jehová, pero sin embargo tenían muchos ídolos que adoraban, había muchas cosas, había mucha ocupación, por así decirlo, del lugar que le correspondía solamente a Dios en la vida de ellos. Pero además de resolución y decisión, era importante que tuvieran una disposición. Y esta disposición es lo que se traduce en la exhortación de preparad vuestro corazón a Jehová.
Y preparar el corazón a Jehová es ciertamente ponerse en condición tal en la cual Dios pueda venir y tomar el lugar que le corresponde en nuestros corazones. Y para esto es necesario que nuestros corazones estén limpios, estén completamente limpios. Es necesario que estemos dispuestos a abandonar el pecado de una manera total para que Dios pueda estar en nuestros corazones, porque no va a habitar de ninguna manera la santidad de Jehová con el pecado de la nación. Además de esto, de resolución, decisión y disposición, vemos en el versículo 6 que era necesario, ¿qué otra cosa? Consagración absoluta. Fíjense cómo le dice él en el versículo 6, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En otras palabras, déjense de estar repartiendo sus afectos, sus atenciones, sus devociones entre diferentes dioses y exclusivamente conságrense, apártense para Dios. Entonces Él les dará la victoria. Para todo esto era imprescindible que la nación tuviera un arrepentimiento. Por eso ustedes ven que en el versículo 6 también dice que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y el acto de tomar agua y derramarla, eso era una imagen visible, por así decirlo, de lo que debe suceder en el corazón. Cuando nosotros derramamos nuestros corazones arrepentidos delante de Jehová, de lo cual la Escritura hace bastantes citas en diferentes lugares, que debe ser la actitud de una persona que se lamenta por su pecado, que se lamenta de su pecado y que se arrepiente de su pecado delante del Señor, porque está sufriendo un contristamiento, una tristeza interna, que es lo que se manifiesta en el próximo punto, y es el hecho de que ellos ayunaron en aquel día. No es el ayuno en sí, no es el hecho de derramar el agua en sí, es el hecho de que todo esto manifiesta un dolor profundo por haber ofendido a Dios, un contristamiento que lleva a un arrepentimiento y que produce una consagración, y que para esto es necesario que haya una disposición absoluta del corazón para decidir de una vez por todas abandonar el pecado, dejar los dioses ajenos y volverse a Jehová de todo corazón. Todo esto debía suceder a la nación antes de que ellos pudieran erigir esta piedra y llamarla Ebenezer, proclamando: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no se queda ahí, sino que en el versículo 6 vemos nosotros que también fue necesario que ellos profesaran verbalmente su pecado. ¿Están siguiéndome? Algunos de ustedes me da la impresión como si estuvieran lejos de lo que estoy. Es que tengo tanto deseo de comunicar todo lo que hay en mi corazón. Ellos necesitaban confesar su pecado. Fíjense que en el versículo 6 dicen: contra Jehová hemos pecado. Lo dijeron. Si no hay confesión, a pesar de que haya contristamiento, a pesar de que haya un arrepentimiento interno, no podemos de ninguna manera conseguir el favor de Dios. Y no podremos jamás proclamar que el Señor nos ha bendecido y nos ha ayudado. Debe haber confesión de pecados, y confesar es con tu boca. La confesión es importante. Hay que confesar con nuestros labios. Por eso, además de esto, presentan ellos un sacrificio por la culpa. Los propios filisteos sabían que era importante que hubiera una ofrenda de expiación cuando devolvieron el arca. Y el pueblo de Israel sabía sobre esto. Y fíjense que Samuel, versículo 9, dice que tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Todas estas cosas las hace para conseguir a través del sacrificio la buena voluntad, el favor de Dios. Y el pueblo debía hacer esto en vez de seguir sacrificando a dioses, honrando a dioses falsos, sencillamente ofrecer un sacrificio a Dios y finalmente suplicar en oración. Por eso clamó Samuel a Jehová por Israel. Y dice el versículo 9, ¿qué cosa al final? Que Jehová le oyó. Todo esto fue necesario para que pudieran llegar al momento en el cual pudieran decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Antes de esto no era posible absolutamente. Israel habría de experimentar una victoria. Y esto era lo que iba a conmemorarse precisamente en la piedra de Ebenezer. Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En el caso de nosotros, hermanos, nosotros no debemos esperar como los israelitas que el juicio de Dios venga sobre nosotros para que de una manera ya desesperada nosotros busquemos de Él. No debemos esperar tener que lamentarnos detrás de nuestro Señor por no haber hecho su voluntad
no haber acudido a Él en el momento oportuno. Cuando vemos la calamidad sobre nuestra vida y la de nuestra familia, lo que queremos, entonces sí, hay una disposición de buscar a Dios. Pero esto es común también a los incrédulos. Los incrédulos hacen exactamente lo mismo. Nosotros no debemos hacer eso absolutamente. Por el contrario, debemos tener conciencia de la necesidad urgente que tenemos de la gracia y el favor de Dios. Y no podemos pensar que podemos pasar nuestra vida sirviendo a dos señores. Y ese es el problema. Yo vuelvo y recalco una vez y otra vez y esto. Mientras nosotros estemos sirviéndole al mundo, a los intereses del mundo, a las prioridades del mundo, cuando los patrones del mundo, los estándares del mundo están gobernando nuestras vidas y la de nuestras familias, nosotros no estamos ni podemos de ninguna manera servir a Dios en forma exclusiva. Y consecuentemente vamos a estar expuestos a la desgracia, a la esclavitud. Vamos a estar expuestos a la infelicidad. Israel estaba teniendo al último de sus jueces y todavía por mucho tiempo habrían de tener aflicción hasta que el rey David consiguiese una paz universal, por decirlo así, para la nación. Y todo esto por su infidelidad. Todo esto porque querían siempre servir a dos señores. Querían estar bien haciendo lo que le daba la gana en sus prácticas paganas, viviendo conforme a su sociedad, su época, su mundo. Y por otro lado, querían ser también el pueblo escogido y bendecido y guardado por Dios. Y esto no es posible. Para que pudieran llegar desde Mizpa hasta Ebenezer, o sea, desde la condenación hasta la victoria, era necesario antes que ellos cumpliesen con una serie de requisitos. Y es el mismo caso de nosotros. La Biblia enseña que cada uno de nosotros, sin Cristo, lo único que nos espera es la condenación del infierno. Podríamos decir que en esa situación estaba Israel en Mizpa, condenado a la infelicidad, condenado a la esclavitud, en pérdida absoluta de toda felicidad y toda gracia, alejados completamente de Dios. En esa situación estaban, como está el hombre natural sin Cristo. Simplemente alejado de la ciudadanía de Dios, alejado de la gracia y del favor de Dios. Y para que una persona pase de esa situación a la vida de victoria, a la vida en Cristo, a la vida de la salvación, es necesario que se cumplan los mismos pasos. En primer lugar, que tome una resolución, que se decida de una vez por todas a volverse a Dios de todo corazón. En segundo lugar, es necesario que tome una decisión y que de una vez por todas quite a los dioses ajenos, o sea, que el ego lo ponga a un lado, que él no sea el primero en su vida, para que pueda cumplir con el primero y más importante mandamiento, adorar a Dios sobre todas y amar a Dios sobre todas las cosas. Él tiene necesariamente que poner sus prioridades, su dinero, su trabajo, su familia. Lo dijo el Señor muchas veces. Cualquiera que ame a padre y madre, bienes más que a mí, dice, no es digno de mí absolutamente. Tiene que echar el mundo y el placer a un lado necesariamente. Es que no se puede, es que el error es tan grande es ese. Queremos todas las bendiciones de Cristo. Queremos poder erigirle un monumento que diga, Señor, tú nos has bendecido, tú nos has ayudado y tú nos vas a seguir bendiciendo y ayudando. Pero sin embargo no queremos sacrificar nada, no queremos dejar absolutamente nada, si es que puede llamarse sacrificio eso. Y ese es el problema. No podemos servir a dos señores, no podemos servir a Satanás y al mismo tiempo permitir que Dios reine sobre nuestras vidas. Por eso, hermanos, ellos tienen necesidad de una resolución y también de una decisión, la decisión de quitar a los Baales y los Astarot de medio nuestro. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son sus Baales o su Astarot. ¿Cuál es la cosa que más ocupa tu mente? ¿Hacia dónde van dirigidos tus pensamientos? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que más temes? ¿Es el juicio de Dios en tu vida lo que tú más temes? O por el contrario, las situaciones en que eventualmente te encuentras como consecuencia de estar alejado de Él. Hermanos, es importante resolución, decisión, la disposición, preparar el corazón para el Señor, el decidirse a servirle solamente a Dios, o sea, la consagración, el arrepentimiento. Tienes que derramar tu agua
necesariamente delante de Jehová y exponerle, explayarte a ti, exponiéndole tu naturaleza, reconociendo tu culpa y tu pecado y clamando por misericordia. Debes tener un contristamiento espiritual que no lo puede producir un predicador, que es solamente la obra del Espíritu Santo. Tienes que tener un ayuno, por así decirlo, espiritual, algo que te impida seguir adelante y disfrutar del alimento por la tristeza de tu corazón, por la necesidad que tienes de Cristo. Y debes clamar a Dios, confesar con tu boca a Jesús como el Señor. Pero todo esto tiene que ir acompañado de la ofrenda, como hicieron los israelitas, como hizo Samuel, que presentó un cordero entero en holocausto delante de Jehová. Tienes que presentar delante del Padre a Jesucristo, el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado tuyo, el pecado mío y el pecado de todo aquel que a Él acude. Para tener un ebenecer, para poder dar acción de gracias, tenemos que suplicar a Dios por misericordia y por salvación. Tenemos que invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Hermanos, y es entonces, y solamente entonces, cuando nosotros podemos tener la victoria. Así como Israel tuvo victoria sobre los filisteos, entonces nosotros podemos tener victoria. Victoria sobre el pecado que nos asedia, victoria sobre Satanás y sus huestes, victoria sobre la muerte y la condenación eterna, sobre el infierno. A partir de ese momento solamente es cuando nosotros podemos dar acción de gracias al Señor y levantar un monumento espiritual delante de Él diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Solamente entonces, nosotros vamos a vivir el deseado avivamiento espiritual que como iglesia queremos. Que no viene de arriba, que no viene del liderazgo. Lo siento, si alguno defraudo, lo siento mucho. Viene de abajo, del Señor, del corazón, del hermano que se consagra a nuestro Señor Jesucristo y a su servicio. De ahí es que viene el avivamiento. Solamente entonces cuando nosotros vamos a poder mantener nuestros pensamientos cautivos en Cristo, y solamente entonces cuando vamos a poder, siendo podados, llevar mucho fruto para Dios. Solamente entonces podremos invocar el nombre del Señor con acción de gracia. Solamente entonces podremos tomar nuestra piedra espiritual y levantarla aquí delante del Señor, postrarnos y decir, Señor, gracias, ebenecer, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Solamente así. Nuestro presente depende de que nosotros tomemos los pasos correctos. Resolución, decisión, disposición, consagración, arrepentimiento, contristamiento, confesión, ofrenda y oración. Cuando esto suceda, entonces nosotros vamos a poder decir, gracias Señor, porque nos has dado la victoria y porque los filisteos ya no tienen parte con nosotros y ya el futuro que nos espera es un futuro auspiciador. Hermano, todavía no concluyo. Voy a hablar ahora del futuro. Hemos hablado de lo que representa este monumento de acción de gracias a Dios, viendo hacia atrás, rememorando las situaciones pasadas, de todo aquello de lo cual el Señor nos ha librado y todo aquello en lo cual nos ha bendecido. Nuestro presente, podemos dar gracias al Señor que estamos aquí y que podemos reunirnos con libertad, abrir su palabra, exponerla, aprenderla, compartirla. Y que su Santo Espíritu sigue moviéndose en medio nuestro, en la expectativa de que avive nuestras almas y nuestros corazones a fin de que nos mantenga en la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Y si lo proyectamos hacia las expectativas futuras, nosotros vemos que Dios tronó con gran fuerza, dice el versículo 10, ¿verdad? Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Fíjense el versículo 13, dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y dice el versículo 14, que recobraron sus ciudades, dice, y que Dios libró el territorio de Israel de las manos de los filisteos. Dice al final del 14, y hubo paz entre Israel y el amorreo. El amorreo representa a todos los pueblos cananeos que estaban allá. Era una manera de denominar a todas esas naciones paganas, incluyendo los filisteos y otros más. Y entonces vemos nosotros que después de esto, entonces,
Samuel se constituye en juez de Israel, versículo 15, juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y entonces comenzó a hacer, dice aquí el texto, su periplo de una manera regular cada año, yendo a todas las ciudades y de esta manera juzgando a las diferentes o en las diferentes comunidades, edificando en su casa un altar para Jehová. En cuanto a Israel, hermanos, las expectativas futuras de Israel son halagüeñas, sin lugar a dudas. Algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es posible que un pequeño territorio, un paísito tan ínfimo, ¿verdad?, pueda tener unas perspectivas tan auspiciadoras? Bueno, es que sencillamente el Dios grande que tiene es el Dios de las maravillas. Alguien dijo una vez que si había una manera de manifestar o de evidenciar de constatar la veracidad de que Dios era Dios y su palabra era la Biblia, la respuesta estaba en la nación de Israel. Cómo Dios había honrado su palabra y cómo había honrado todas y cada una de las promesas a Israel. Israel, vemos aquí en el texto que estaba desarmado, lo sabemos nosotros porque acuérdense que los filisteos no permitían que ellos tuvieran ningún tipo de instrumento de manejo del hierro, ¿no? Lo habíamos visto en otros pasajes. O sea que ellos acaparaban completamente todo lo que era la metalúrgica a fin de que Israel no tuviera armas. O sea que en ese momento, cuando comenzó la batalla, yo no sé con qué pelearon, porque no encontraban. Lo vamos a ver todavía, que eso va a durar durante mucho tiempo, y esto va a ser de los problemas que va a tener que luchar Saúl posteriormente con ellos, porque cuando Saúl sea erigido rey, pues no va a tener un ejército armado, porque no van a tener armas. Pero no solamente eso, es sorprendido, estaban ofreciendo todavía un sacrificio, y sin embargo Dios tronó con gran estruendo y le dio la victoria de una manera sobrenatural. El Señor le mantiene el favor a Israel, le da la victoria, le da la paz y le da la adoración. Lo vemos nosotros en el versículo 10, versículo 14 y versículo 17. Y nosotros a través de la historia sabemos cómo ha sido acosada, ha sido diezmada completamente la nación de Israel, ha sido desterrada durante 2000 y pico de años, ¿verdad? Y sin embargo Dios la preservó. Dios la preservó, la restauró, cumplió su promesa, la llevó a la tierra donde la estableció desde los tiempos de Abraham, conforme a la promesa de Abraham. Y hoy día este pequeño paisito es prácticamente puntero en una gran cantidad de factores para beneficio de toda la universalidad del mundo, o sea, en cuanto a asuntos médicos, asuntos tecnológicos, en asuntos un país que ciertamente es muy bendecido por Dios, ¿verdad? O sea que ciertamente este memorial que decía hasta aquí nos ayudó Jehová, podía tener una segunda parte que dijera y nos seguirá ayudando Jehová. O sea que prácticamente va de una manera implícita dentro de este reconocimiento a la mano de Dios. Dios nos ayudó hasta aquí, ¿verdad? Seguramente Dios nos va a seguir ayudando hacia adelante. Algunas naciones adversarias quieren destruir Israel, pero sabemos que no va a ser así, que no va a ser posible, simplemente porque la Biblia lo dice que no va a ser posible. Y el que fue fiel para cumplir con su palabra en cuanto a esta nación y bendecirla a pesar de ella y de su infidelidad, va a ser fiel para cumplir su propósito hasta el fin. En el caso de nosotros es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos en la palabra de Dios muchos textos por los cuales podemos inferir que si somos de Dios, que si somos hijos de Dios, que si somos una iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día en que nos encontremos con el Señor. Nosotros sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nosotros sabemos que somos más que vencedores por causa de aquel que nos amó. Por eso Pablo decía, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, lo que quiero decir es que nosotros que estamos anhelando el retorno de nuestro Señor Jesucristo, mientras tanto estamos completamente confiados en que su gracia y su misericordia va a mantener el candelero de esta congregación y de nuestros corazones encendido, ardiendo, de manera tal de que nunca nos olvidemos de que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor nos ayudó, nos ayuda y nos ayudará.
La parte nuestra es sencillamente, de una manera resuelta, decidida, con plena disposición, consagrarnos a Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, con dolor en nuestros corazones y confesando a Jesucristo como nuestro Rey y Señor, ofreciéndole ofrenda de alabanza y frutos de labios que profesen su nombre, manteniendo una comunión íntima con Él y erigiendo en nuestros corazones y en nuestros hogares, muy importante, erigiendo en nuestros corazones, levantando, alzando en nuestros corazones y en nuestros hogares, delante de nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros padres, ¿verdad? Un altar, una piedra grandota, ¿verdad? Que sirva de recordación, de memoria, de memorial del favor y de la gracia de Dios para con nosotros. No nos olvidemos de sus favores. Bendice alma mía, Jehová, decía el salmista, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Que seamos así. Que el Señor nos conceda ser agradecidos y tener nuestro propio monumento, nuestro propio benecer, nuestra propia piedra delante de la cual nosotros digamos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Oremos, hermano. Padre, a veces es más lo que queremos decir, lo que tú has puesto en nuestros corazones y nuestras mentes, que lo que nuestros labios, Señor, nos conceden comunicar. Pero otras veces es lo contrario, Señor. Sabemos que cuando oramos, tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, con gemidos indecibles, porque no podemos decir todo lo que nos conviene, no podemos pedir todo lo que nos conviene. Ahora rogamos, Señor, que por igual, Padre, tú permitas que antes de tener vida lamentable, Señor, alejados de ti, separados de ti, reprendidos por ti, Señor, pues tengamos vida, Señor, victoriosa. Y que esta victoria consista precisamente en la manifestación de tu gracia en nuestras vidas, en la de nuestros seres amados, Señor, y en la de nuestra iglesia. Permite, Padre, que las paredes, el techo, el piso, Señor, de esta congregación y sobre todo, Padre, las almas de ella se constituyan en un monumento permanente, Señor, que reconozca tu gracia a nuestro favor y el hecho de que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Bendice cada alma, cada vida. Y si alguno todavía no es de Cristo, ten misericordia, Señor. Y permite, Padre, que con resolución, decisión, disposición, arrepentimiento, Señor, confesión, pueda esta mañana, Señor, pedir perdón, clamar a Jesucristo y ser salvo. En Él te lo pedimos y te damos gracias por todo esto. Amén.